Es un placer saludarlos a todos, estimados presentes. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Wendy Natalie Quispe Mendoza. Ella es estudiante del 11º ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad César Vallejo. Se distingue por su liderazgo, empatía, creatividad y habilidades comunicativas, reflejando una sólida vocación por el bienestar emocional y el desarrollo humano. Ella cuenta con experiencia preprofesional en el Centro Psicoterapéutico Nuestra Señora de la Asunción y en la institución educativa Ángeles de la Paz, donde ha desarrollado programas de prevención, promoción del bienestar escolar y acompañamiento psicológico a estudiantes, a padres y a docentes. Asimismo, ha participado en diversos congresos y capacitaciones internacionales en psicología, fortaleciendo su formación y actualización profesional en áreas como la psicoterapia y las terapias conductuales contextuales. Hoy nos compartirá el tema El rol fundamental del psicólogo en la promoción del bienestar escolar. Esta exposición nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene el psicólogo en los espacios educativos para favorecer la salud mental y el desarrollo de los estudiantes. Sin más, le damos una cordial bienvenida y aplausos virtuales a Wendy Natalie Quispe Mendoza. Adelante, estimada. Muy bien, muchas gracias por la presentación y gracias a todos por la invitación en primera instancia, por esa confianza, ¿no? En esta oportunidad vamos a hablar como lo que ya usted ha mencionado con respecto al rol fundamental del psicólogo en la promoción del bienestar escolar. Muy bien, entonces agradecida, como bien lo ha mencionado, mi persona es estudiante del último ciclo de la carrera profesional de psicología, bueno, en la Escuela Profesional de Psicología. El día de hoy vamos a ver el tema del rol fundamental del psicólogo en la promoción del bienestar escolar a cargo de mi persona. Ya igual les ha comentado un poquito mi estimada Brigitte un poco de mi persona, algunas características mías que he podido yo aprender, ¿no? El tema de prácticas preprofesionales. Y bueno, ya centrándonos básicamente en el tema, vamos a ver que el bienestar escolar es un componente esencial para el desarrollo integral del estudiante. En este contexto, el psicólogo cumple un papel clave para promover un clima emocional saludable y fortalecer los recursos personales y sociales de la comunidad educativa. Cuando mencionamos comunidad educativa, no solo nos hacemos referencia a los estudiantes como psicólogos, ¿no? Sino a todas las personas que integran esa comunidad educativa. ¿Ok? Entonces, para antes de conocer cuál es el rol fundamental del psicólogo, su participación en el bienestar, es importante que nosotros podamos definir la importancia de la salud mental. Y bueno, esta salud mental constituye una parte muy fundamental en el bienestar de las personas. Es decir, influye en tanto en la situación social y económica de las personas a lo largo de su vida. ¿Por qué basamos en personas? Como bien les mencionaba, no solo podemos hablar de los niños, sino en general de toda la población. Entonces, esta salud mental traduce una mejor capacidad para interactuar en las personas, tanto en el desenvolvimiento en la vida diaria y también afrontar los problemas y desarrollarse, es decir, ya partiendo de uno mismo, ¿no? Entonces, es importante que debe crearse un entorno de aprendizaje propicio para salvaguardar la salud mental. Es decir, ya haciendo referencia a los niños, ¿no? En este caso, a los pequeños, a los alumnos que integran la institución educativa donde uno pueda desempeñarse como psicólogo educativo. Entonces, esta integración afectiva de la salud mental, porque es importante en las escuelas, porque mejora los resultados educativos, ya sea por temas académicos, promedios, temas de puntaje, etcétera, pero no solo viendo eso también, sino a nivel emocional.
Es decir, esos conocimientos básicos sobre la salud mental de los alumnos, el aprendizaje socioemocional, que lo vamos a ver más adelante, cómo se da ese aprendizaje socioemocional, identificar los alumnos en situaciones de riesgo y brindarles el apoyo correspondiente, ¿no? Y lo otro sería minimizar esas probabilidades de dificultades. Es decir, si nosotros desempeñamos un rol adecuado dentro de la comunidad educativa, esas dificultades de la salud mental se van minimizando. Muy bien, entonces igual si es que alguien tiene una consulta o una duda, lo pueden estar escribiendo por chat para ir respondiéndoles, ¿no? Correspondientemente. Entonces, partimos ahora en el tema de los componentes básicos de una política de salud mental y apoyo psicosocial. Estos materiales, de todas maneras, voy a hacerlo llegar a mi estimada Brigitte, porque justamente son libros, son básicamente guías que nosotros podemos seguir como estudiantes, básicamente partiendo desde mi postura como estudiante del último ciclo, para ir ya empapándonos con el tema, porque igual vamos a estar a puertas de salir de la universidad, egresar, entonces es importante que nosotros tengamos conocimiento de ello. Bien, entonces, uno sería crear un entorno de aprendizaje propicio que promueva ese bienestar. Dos, garantizar el acceso a servicios de intervención temprana y atención de salud mental. ¿Por qué decimos intervención temprana? Si bien los psicólogos no se realizan terapia, los psicólogos educativos, partiendo desde ese punto, no realizan terapia, no realizan un diagnóstico como tal, pero sí se realiza una intervención temprana, es decir, nosotros poder observar como tal, pero sí para analizar y de esa manera, en conjunto con los psicólogos clínicos, poder diagnosticar en caso sea algo diagnosticable, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. Lo tercero, promover el bienestar de los docentes, es decir, no solo salvaguardar el bienestar de los alumnos, sino también el de los docentes, ¿no? De esa manera, garantizamos que ellos también cuenten con esas estrategias, que se promueva la salud mental y también el bienestar del docente para que así también funcione, es decir, sus desempeños sean adecuados, ¿no? Cuatro, mejorar la capacidad de personal docente, es decir, no solo de ellos, sino también de directivos, profesionales que involucren, porque como sabemos, una comunidad educativa no solo cuenta con alumnos docentes, sino estamos ahí las auxiliares, personal que está perenne, ¿no? Entonces, tener acceso a oportunidades de aprendizaje y formación. Lo cinco sería garantizar la colaboración significativa, es decir, un entorno entre la escuela, la familia y las comunidades que puedan aportar el aprendizaje seguro y propicio. Entonces, ya basándonos en esa importancia, es importante promover la salud mental y bienestar de los niños, de las niñas y adolescentes en los entornos de aprendizaje. Como bien hemos visto, cada uno de ellos tiene una importancia, ¿no? Y partiendo en las escuelas son un elemento importante en el apoyo comunitario, es decir, si bien los alumnos están más tiempo en casa, sin embargo, al pasar el tiempo en el colegio, la mayor parte del día, también es un elemento importante. La prevención y el tratamiento de trastornos mentales. Si bien nosotros no diagnosticamos, no llevamos terapia, no se realiza esa función el psicólogo educativo, sin embargo, es importante que también tenga conocimiento de ello. ¿En beneficio de qué? En beneficio del alumno. La salud mental es fundamental para la salud general y el bienestar. La Convención sobre el Derecho del Niño y las Naciones Unidas se obliga a todos los países a proteger la salud mental. Como les he mencionado, aquí partimos primero, ¿qué nos dice el Fondo de Naciones Unidas de la Infancia? Entonces, la salud mental y el bienestar psicosocial son un motivo de preocupación importante para los adolescentes de todo el mundo.
y la mitad de estos trastornos, por ejemplo, comienzan antes de los 14 años. Entonces, no es el papel de un psicólogo educativo, es primordial. ¿Por qué? Porque ve las primeras alertas, ¿no? Como les mencionaba, no lo diagnostica así, pero ve esas alertas, se deriva, se habla con los papitos correspondientes para así poder conocer el apoyo que requiera el pequeño, ¿no? Fortalecer la capacidad de las escuelas y servicios de educación, es decir, es importante para poder promover esta salud mental. Los entornos de aprendizaje incluidos, los centros de educación preescolar, ofrecen la oportunidad de llegar a grandes números de niños. Es decir, si bien el entorno de aprendizaje, todos los pequeños pasan por ese entorno, entonces ese entorno tiene que ser no solo el tema de aprendizaje, sino el tema emocional. Ok, entonces ya basándonos entonces después de haber visto el panorama general que nos dice las sesiones, entonces vemos que el rol del psicólogo en el contexto educativo peruano, ya basándonos básicamente en el Perú, en nuestro país, cumple una función esencial dentro de las instituciones escolares, es decir, se promueve ese bienestar socioemocional, la salud mental, la convivencia del entorno y el desarrollo integral de los estudiantes. Como les mencionaba, su trabajo no solo se limita a una atención individual, sino a nivel general. Es decir, entre las aulas se fomenta lo que es la prevención, la promoción, el acompañamiento a toda la comunidad educativa. ¿Okay? Entonces, ese rol principal en el contexto educativo, el rol de la promoción de bienestar socioemocional, el psicólogo educativo promueve espacios que favorecen la autoestima, la empatía, la regulación emocional y resiliencia y otros aportes más que nosotros podemos brindar dependiendo al aula, ¿no? Es decir, para ello también justo la universidad tiene un plan en el cual a todos los practicantes en el tema del diagnóstico situacional, es decir, poder definir qué es lo que requiere el aula en específico a nivel general, a nivel grupal, si estamos hablando de autoestima, si estamos hablando de motivación, si estamos hablando de empatía, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que ese aula requiere, se interviene, se promueve en temas de los programas, ¿no? De una educación emocional y de esta manera fortalecer no solo a nivel individual, sino a nivel grupal. Ok, entonces justo la Minedu confirman que el impulsar el bienestar socioemocional de los estudiantes y docentes mediante estrategias de desarrollo personal y autocuidado y convivencia positiva. Entonces, el psicólogo debe realizar ello en los entornos educativos, ¿no? Entonces, ¿qué son las habilidades socioemocionales? Porque es importante que ellos desempeñen esto, los estudiantes, basándonos más en ellos, ¿no? Entonces, son las aptitudes o destrezas de una persona y que no solo parten identificar, sino en expresar y gestionar esas emociones. Ustedes, como sabemos, el gestionar las emociones requiere un mayor conocimiento y la concepción de cuáles son esas emociones, qué estrategias yo puedo utilizar para poder gestionar, ¿no? Entonces, para ello, una vez que gestionemos las emociones, se puede comprender a los demás, demostrar la empatía, ya que estamos hablando de la comprensión de en torno a otra persona, la toma de decisiones responsables y de esta manera una relación más saludable, ¿no? Y satisfactoria para las personas. Entonces, básicamente, el rol del psicólogo en la actitud escolar, fomentar esa mayor motivación de aprender y concluir sus estudios. Justamente, ¿por qué concluir sus estudios? Porque también se ve altas tasas de deserción escolar que también estamos viendo, ¿no? Entonces es importante que se promueva ello, mayor sentido de comunidad e involucramiento. Si bien después de haber vuelto de la pandemia se vieron dificultades en el tema del involucramiento, es decir, se ha visto en las aulas que también ustedes como estudiantes pueden hacer sus prácticas en el tema escolar, entonces se ve una dificultad en cuanto a esas habilidades
de los alumnos, ¿no? Entonces es importante promover ello. Mayor aspiración y metas personales y colectivas, mejor comprensión de las consecuencias de sus decisiones. Es decir, esto ya enfocándonos dependiendo a la edad que estamos, ¿no? Es decir, ya cuando el niño puede gestionar, puede comprender las consecuencias de esa decisión, podemos realizar actividades con ellos, ¿no? Mejorar preparación para planificar su proyecto de vida, que aquí ya nos estamos enfocando un poquito a los que ya están culminando la secundaria, ¿no? Y en el comportamiento escolar, mejorar esos vínculos interpersonales, es decir, esa cohesión de grupo, esa confianza de los alumnos, para que así también puedan mejorar esa habilidad, ¿no? Mejorar la capacidad de afrontamiento, resolución de conflictos, mejorar la participación en el aula y la escuela, es decir, esa autonomía, esa confianza que tiene el alumno de poder desempeñarse, menores tasas de ausentismo, expulsiones, repeticiones y suspensiones, que básicamente estas características también el psicólogo educativo debe tener en cuenta, ¿no? ¿Cuántos son las personas que están en expulsiones, repeticiones? ¿Qué está pasando con ello, ¿no? Y de esa manera poder promover el bienestar del alumno. Menores casos de violencia y situaciones de riesgo. Si bien nosotros, bueno, como estudiantes, no tocamos mucho el tema de la violencia, sin embargo, cuando somos testigos de ello, puede ser conductas así, tenemos que seguir el protocolo de violencia, ¿no? Si bien el protocolo de violencia lo utilizan más los psicólogos ya colegiados, quienes tienen más involucramiento, sin embargo, es importante en nuestro rol como estudiantes saber cómo reaccionar ante ello, ¿no? Cómo accionar en temas de violencia. ¿Okay? Entonces, en el rendimiento escolar, por ejemplo, cuando promovemos esa mayor autonomía en el aprendizaje, mayor gestión de tiempo, mayor participación y desenvolvimiento, sentido de responsabilidad en los trabajos grupales y mejorar logros de aprendizaje y desarrollo de competencias dependiendo de las áreas curriculares que se tienen, ¿no? Entonces, partiendo en el número 2, rol de prevención y detención temprana, como ya lo había mencionado, el psicólogo es quien identifica factores de riesgo psicosociales que pueden ser violencia familiar, acoso escolar, quizás por ahí depresión, consumos de sustancias o problemas de aprendizaje, ¿no? En el tema de, por ejemplo, las evaluaciones psicológicas que se realiza en un ámbito educativo, no es tanto como para un diagnóstico como tal, ¿no? Sino más que nada para hacer esa detección temprana y así promover y mejorar si existen situaciones graves que afecten esa salud mental. Entonces, más o menos, la UNICEF sostiene que el psicólogo es la clave de esa detección temprana de signos de malestar emocional en cuanto a las redes de apoyo, ¿no? En cuanto a ello, por ejemplo, y es importante, igual este material se los voy a pasar, de todas maneras voy a nombrarlos, algunos que son necesarios. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo que nosotros podemos observar tanto en el ámbito individual, en el área familiar, en el área escolar y en el ámbito comunitario. Algunos de ellos del individual estamos con la baja autoestima, baja empatía, el tema de dificultades de comunicación, el tema del trabajo infantil, por ejemplo, necesidades educativas especiales, que ya también se está viendo. Entonces, ¿cuáles son esos factores protectores? Como bien sabemos, los factores de riesgo son aquellos factores que afectan o que promueven una afección, ¿no? Mientras que los factores protectores protegen de alguna manera al individuo. Entonces, desarrollo de habilidades socioemocionales, desarrollo físico saludable y libre de enfermedades, sentirse querido dentro y fuera de la familia. Entonces, el rol del psicólogo va más en el tema de los factores protectores, es decir, no tanto en poder cambiar los factores de riesgo, si bien nosotros tenemos que detectarlo, pero enfocándonos más en esos factores protectores. ¿Qué tiene el alumno? ¿Qué tiene el docente? Es decir, para poder mejorar ello, ¿no?
Vemos que en el ámbito familiar también estamos temas del estilo de crianza, ingresos familiares inestables, quizás conflictos. ¿Y cuáles son esos factores protectores que debe influir? Es decir, que debemos nosotros intervenir, ver en el tema de los programas, las campañas que podamos realizar, es el vínculo afectivo positivo, cercanía entre los integrantes de la familia, comunicación en el tema de la disciplina, por ejemplo, el respeto, entonces enfocándonos en eso, ¿no? Y a nivel escolar también, porque nosotros no solo el involucramiento es con la familia individual, sino en el ámbito escolar cuando se ve bajo rendimiento académico, falta quizás de convivencia escolar, el tema de bajo nivel de compromiso en la escuela. Entonces, ¿cuál nosotros apuntamos al tema del compromiso escolar, gestión eficaz del aula, quizás el involucramiento prosocial, en temas de ello, ¿no? Y a nivel comunitario, es decir, cuando se ve el tema de presencia de pandillas delictivas, quizás donde se esté realizando, donde esté el colegio, tenga un alto índice de ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el acceso de poder hacer los factores protectores? Desarrollo de programas en la prevención temprana, acceso a servicios de salud, igualdad, todo ello tenemos que ir tocando. Entonces, ya para basarnos en el rol número 3 de un psicólogo en el entorno educativo, orientación y acompañamiento. Como les mencionaba, la comunidad educativa, toda la comunidad educativa, es decir, esa comunidad está conformada no solo por estudiantes, sino por padres de familia, profesores, directivos, administrativos, el profesional de psicología, miembros de la comunidad local, exalumnos, etc. Entonces, todo ello forman parte de esa comunidad educativa, lo cual nosotros tenemos que realizar ese acompañamiento en los procesos personales, familiares y académicos de los estudiantes, brindar asesoría psicológica, básicamente lo que es orientación y consejería. ¿Por qué? Porque si bien no se hace terapia, pero sí cuando el alumno lo requiera, se aconseja, ¿no? ¿Y cómo se aconseja? También es importante que se tenga el conocimiento desde ya, desde nosotros, es decir, poder investigar de cómo yo brindar esa atención y consejería y no solo con palabras, sino que sean actividades porque en atención y consejería la mayoría de veces solo vienen una vez, no van a regresar. Entonces es importante que ese tiempo que tú tienes en ese momento se pueda brindar, aconsejar utilizando las técnicas que suelen ser las más eficaces para poder solucionar ese conflicto, ¿no? Y bueno, esa es la orientación de manera, atención psicológica, no solo a estudiantes, pueden ser a padres de familia, también a docentes, y la orientación vocacional que ya va más enfocado a estudiantes de los últimos ciclos, ¿no? Muy bien. Entonces, a nivel del rol 4, la intervención psicológica y mediación. ¿Por qué mediación? Porque en cuanto al psicólogo, cumple un rol de mediador entre el estudiante, la familia y la escuela. Es decir, facilitar esa comprensión entre estos tres ámbitos que les estaba mencionando y la resolución de esos problemas, ¿no?, que puedan existir. Entonces, las intervenciones, como les mencionaba, son breves, una mediación escolar, la coordinación con todos los entes del entorno educativo, centros de salud, y en este caso, como les señalaba, si el alumno requiere una intervención adicional por temas de evaluación integral o temas de terapia, es importante que se derive a lo que son los centros de salud que pueden ser comunitarios, centro de salud integral, etcétera, ¿no? Que se puede tener en el ámbito. Bien, entonces a nivel 5, el rol del asesoramiento y capacitación de docentes, principal porque más adelante estábamos hablando de los alumnos, de la familia, pero también de los docentes. ¿Por qué? Porque los docentes son quienes comparten mayor tiempo con ellos y por lo cual necesitan tener esas herramientas de manejar emociones, conflictos, conductas que surgen en el aula y por lo cual esas estrategias
se tiene que brindar, por ejemplo, los psicólogos en las capacitaciones, en los talleres, en el acompañamiento. Y si se ve, por ejemplo, conveniente el tema también, si al docente se le ve, por ejemplo, con algún malestar, quizás un diagnóstico, etcétera, entonces es importante que también recibe ayuda de manera externa, ¿no? Si el caso lo compete. Entonces, al respecto, Minedu nos indica que el psicólogo asesora a los docentes en la gestión de emociones y construcción de un clima escolar saludable, para así de esta manera contribuir o prevenir en el tema de la violencia y el estrés laboral del docente, que estaríamos hablando más de ese tema, ¿no? A nivel ya partiendo en el sexto, la articulación con la comunidad educativa. ¿Qué quiere decir? No solo el psicólogo trabaja solo, sino con el tema de, por ejemplo, redes de apoyo, que pueden ser centros de salud comunitario, servicios municipales, servicios quizás de la policía. Entonces, el psicólogo tiene que poder contar con esas redes de apoyo. Aparte de ello, el tema de la organización de la escuela de padres, campañas de salud que tenemos constantemente, por ejemplo, en el tema del involucramiento, que ya estamos el día de mañana, campañas de salud mental. Estoy segura que las personas que están aquí, la mayoría, están en el tema de la campaña de salud mental, ¿no? Entonces, eso involucra a toda la comunidad educativa, como ya bien lo hemos visto, ¿no? Entonces, en el tema de ello, el Plan Nacional de Convivencia Escolar plantea justamente que el psicólogo debe actuar en coordinación de las familias, de todas las entidades locales, como ya hemos visto, que pueden ser centros de salud comunitario, la policía, etcétera, ¿no? Entonces, para fortalecer esa atención integral. Ya casi culminando con el sexto, evaluación y seguimiento. Y justo es importante ello, ¿por qué? Porque si bien las evaluaciones se hacen de manera grupal, es importante que se hagan ello. ¿Por qué? Porque así podemos conocer el tema del diagnóstico de cómo es el aula, y así poder desempeñar y promover y proponer lo que son las intervenciones necesarias, por ejemplo, las charlas necesarias al aula. Si el aula necesita, por ejemplo, convivencia, no le voy a proponer otra cosa, ¿no? Entonces, siempre es importante hacer esa evaluación y monitorear esos avances, ¿no? Es decir, cómo ha iniciado, cuando yo antes de aplicar todo mi programa de mejora, cómo inició y cómo está culminando, y hacer esa comparación entre el pre y el post para poder verificar la mejora, ¿no? No basta solo que me digan, estuvo bien, psicóloga, estuvo bien todo, me gustó. No, si no, no debemos conformarnos con el de me gustó, sino con identificar bien que efectivamente tu propuesta ha tenido mejoras, ¿no? Y estos datos permiten diseñar estrategias de mejora continua, por lo cual la labor del psicólogo en la evaluación y el seguimiento permite adaptar estrategias pedagógicas a las necesidades emocionales de los estudiantes y fortalecer de esta manera su resiliencia, ¿no? Entonces, proponer temas coherentes de acuerdo a la necesidad de aula, ¿no? Y esto también, no solo una evaluación de alumnos, sino también puede servir en el tema de los docentes, ¿no? Para proponer qué capacitación requieren los docentes, ¿no? O mis docentes de la comunidad donde yo me encuentro, ¿no? La 8, rol de la promoción de salud mental y convivencia escolar. Básicamente, como les mencionaba, el tema de fomentar una cultura institucional basada en el respeto, la inclusión, que justamente es necesario que nosotros seamos los que promuevan ello, para que así también la institución educativa tenga conocimiento de ello, ¿no? Porque de acuerdo a la ley, los alumnos inclusivos requieren estar en un aula regular, como se les suele llamar en el ámbito educativo, ¿no? Entonces es importante que nosotros promovamos ello, ¿ok? Implementar proyectos institucionales de convivencia escolar, prevención de violencia, igual aquí, por ejemplo, podemos ver los protocolos para la atención de violencia escolar
que no está de más revisarlo, si bien son el tema del alumnado, tema de estudiantes, aún no somos psicólogos, por así decirlo, me incluyo, porque si bien estoy en el último ciclo, sin embargo, falta todavía el tema del egreso, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos de qué se está hablando, cuáles son esos protocolos, cómo se está haciendo, cómo se da el protocolo para poder, la atención de la violencia escolar. Es necesario también nosotros tener ese conocimiento. Entonces, el tema también de la guía de prevención de violencia de género en las instituciones educativas, en el tema de la inclusión, es necesario empaparse de esa información para tener mayor conocimiento, ¿no? Entonces, el psicólogo es un agente clave en la promoción de entornos seguros, inclusivos y protectores, donde se prioriza el bienestar emocional. Y bueno, finalmente podemos decir que el psicólogo escolar es un agente de cambio, desde la comprensión empática que puede ofrecer, el acompañamiento que ya hemos visto, el acompañamiento psicosocial a toda la comunidad educativa, facilitar esa construcción de vínculos seguros, fortalecer el sentido de pertenencia, el involucramiento y potenciar esas habilidades socioemocionales, no solo de los alumnos, sino también de los docentes, que sostienen ese aprendizaje significativo ya partiendo más en alumnos, ¿no? Entonces, su labor no solo se limita a la intervención terapéutica como tal, sino que trasciende a la prevención, a la promoción, a la mediación de un clima institucional saludable, donde la salud mental se convierte en un cimiento del bienestar escolar. Ok. Muy bien, entonces aquí tengo algunos documentos que de todas maneras voy a hacer llegar con mi estimada para que también ustedes puedan tener mayor conocimiento, leerlo, tener en cuenta todo ello. Muy bien, estimada, no sé si hay alguna duda de algún ponente. Muy bien, muchas gracias, estimada Wendy, por esta significativa ponencia. Les invitamos a los participantes, si alguno quisiera preguntar, tiene alguna duda, puede levantar la mano y se le va a dar la opción de que pueda acceder al micrófono y puedan preguntar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería saber, ya que estaba hablando de evaluación, en el caso en salones, o sea, ¿cuál serían tal vez las evaluaciones, o sea, ¿no? Las evaluaciones exactamente que nos permitiría o serían las más factibles? ¿O de qué depende, aparte de la observación, claro? Muy bien. Bien, en el tema, por ejemplo, para escoger un adecuado instrumento, es importante que se observe el aula. Por ejemplo, a principios, los colegios suelen realizar sus evaluaciones para el tema del control hasta el cierre, es decir, en diciembre, para poder comparar cómo ha sido el desarrollo del alumno. Sin embargo, para poder brindar un plan de mejora o proponer tu campaña o proponer tu charla, tu taller, el tema principal es poder observar el aula, ¿no? Si yo observo, por ejemplo, que son temas socioemocionales, si es un tema más de aprendizaje, quizás entonces ver las pruebas que son más cortas, tampoco se trata de poder evaluar una prueba que se ve en el ámbito clínico, por así decirlo, las que son complejas, son más integrales, ¿no? Sino unas pruebas más cortas, por ejemplo, el CATEL que ha estado funcionando en el tema a nivel de inteligencia, al ser una prueba corta, ¿no? Y hay otros también, otros instrumentos que se puede ver conveniente sin que sea mayor cantidad, ¿no? Por ejemplo, un instrumento que tenga más de 30 preguntas no es lo factible, porque también los alumnos se está tomando la prueba a nivel grupal, el tiempo de atención es limitado, el entorno que ellos están hace mucho ruido, entonces ver las pruebas que son más cortas, más breves, para también obtener esos resultados, pero siempre y cuando tener en cuenta que la prueba no lo es todo. Es decir, no siempre nos tenemos que basar, la prueba me dice esto y es
la ley, ¿no? Sino ver conveniente tu observación y ahí parte de tus conocimientos, de tus habilidades, de esa observación que tú tienes, porque recuerda que el psicólogo, esa es su parte fundamental, ¿no? Que tanto yo puedo observar una adecuada observación y una prueba para corroborar mi observación, mis hipótesis, y ahí estaría bien. Gracias. Y para terminar, en todo caso, una prueba corta en tema emocional, que sería bueno que me recomiende, por favor. Por ejemplo, hay varias dependiendo de la edad, pero la que también está funcionando, por así decirlo, actualmente, obviamente que hay otras más buenas, por así decirlo, la de Baron, el tema emocional, pero la que está abreviada, ¿no? La que son menor a 30, es decir, que no son tan largas. Esas te puede también servir para el tema de poder evaluar y cosa que también la calificación es corta, ¿no? Por ejemplo, la de caras, también el tema de atención, esa también es breve, se puede hacer en grupo y es para también para que tú puedas saber el tema de atención, ¿no? Por ejemplo. Muchas gracias. Ok, Muy bien. He visto que hay preguntas en el chat. Voy a leer las preguntas. Agradecería tu tiempo de responder. A ver, voy a hacer con la primera. En tu experiencia, ¿qué limitaciones has visto en el área de psicología educativa? ok. En mi experiencia, hablando, basándome más un poquito de esa limitación, podría ser en torno al tema de los padres de familia, ¿no? Voy tocando este tema porque si bien hay otras limitaciones también, pero me baso en ello, porque a veces el tema de llegar, la llegada con un padre de familia, es su hijo, ¿no? Es el tema de su protección, ¿no? Entonces, cómo llegar a ello. A veces se ha visto que, por ejemplo, como bien lo había señalado, la detección temprana, nosotros podemos señalar dificultades quizás en el tema de comprensión, aunque nosotros estamos ahí sin diagnosticar todavía, pero estamos viendo y llamamos al padre de familia, le mencionamos que pueda hacer su evaluación integral para poder apoyar al alumno, ¿no? A veces existe el tema de la indiferencia, entonces ese motivo de citamos, seguimos citando, que el papito pueda venir porque en realidad es por el bien del alumno, entonces esa indiferencia, ese tema es un limitante también para el psicólogo educativo porque si bien el tema de son alumnos, son pequeños, tú puedes hacer tu charla a nivel grupal, quizás tomarlo como un estudio de caso, tal vez para tus intervenciones, que no son como terapias, sino actividades. Sin embargo, si el papito no da ese consentimiento, esa predisposición de apoyo, hay un limitante porque no se le puede apoyar al alumno como se quisiera, ¿no? Entonces, más o menos es el mayor limitante que yo he visto en mi experiencia hasta el momento en el ámbito educativo. Muy bien. Aunado a ello, quería hacerle una pregunta, estimada Wendy. Em, en cuanto a los roles que usted nos ha presentado, son 8 roles, ¿cuáles son las principales dificultades a las cuales se enfrenta, en este caso, el psicólogo escolar para cumplir tantos roles en el ámbito educativo? Considerando ya que uno de ellos son, por ejemplo, el apoyo de los padres, ¿no? Ok. En cuanto a los roles, por ejemplo, que les había señalado, el tema de la comunidad, el tema de los docentes, el tema de ello, entonces el limitante también se podría mencionar es en el tema de el apoyo que se puede tener de la comunidad educativa, ¿no? Por ejemplo, del entorno administrativo, uno puede querer realizar las actividades, quizás las campañas, involucrar, por ejemplo, al tema de centros comunitarios para el apoyo, ¿no? Pero a veces cuando se ve ese limitante en el tema del apoyo de la institución como tal,
es una limitación porque no se puede cumplir esa función como tal, ¿no? Lo cual limita, por ejemplo, en la planificación que tú pudiste haber mencionado, ¿no? Quizás querías hacer una campaña, posiblemente querías involucrar al tema de ello y a veces cuando existe eso hay una limitación en cuanto a las oportunidades. Ujú, muy bien, muchas gracias. Hemos visto que han levantado la mano. En este caso también, cuando se comenta de estos casos, también existe, ¿no? No sé si es miedo, recelo, ¿no? De no querer llamar a los padres porque ya se les conoce de repente cómo son su perfil, ¿no? Que tienen de repente un perfil un poco difícil, ¿no? De repente no les gusta pues hablar de ciertos temas y como que, digamos, no se lleva a una solución digamos, se quiere, digamos, potencializar o, digamos, afianzar alguna dificultad que puedan estar teniendo, ¿no? Entonces, es un poco limitante. En este caso, yo le pregunto, ¿qué se podría hacer, no? Porque en tanto no hay apoyo de los padres ni tampoco del entorno administrativo del colegio. Entonces, ¿cómo queda este alumno aparte del acompañamiento que se le puede hacer, obviamente, limitado, ¿no? Como practicante, el seguimiento que se le puede hacer solo queda ahí, ¿no? Que digamos en un papel, en un documento, más no una ayuda integral, ¿no? De los participantes que son los padres y los que son también el entorno educativo administrativo, ¿no? Ok, bien, sí, es un tema que se ha visto de mayor recurrencia. Sin embargo, antes de poder, igual me ha tocado papitos que son un poco complejos, que son un poco complicados. Entonces, lo primero es poder psicoeducar. Es decir, a veces cuando uno menciona la problemática directamente, el papito dice, pero ¿qué problemática? Entonces se pone en un plan de pensar que no se le está buscando la ayuda, sino se está fichando, por así decirlo, a su hijo, a su pequeño, ¿no? Entonces es importante que como profesionales demos esa calma, esa apertura, esa confianza de que el trabajo que se está proponiendo realizar con el alumno, del cuidado, es por su bienestar. Entonces, cuando se puede psicoeducar, explicarlo adecuadamente y después ya poder proponer el tema del abordaje, ¿no? Ok, papito, ya como yo le he explicado, le he mencionado, entonces es importante la paciencia también que podemos tener en cuanto al ámbito educativo, hablando directamente con los padres, ¿no? Y también con la institución educativa, de todas maneras, en el rol como un psicólogo es importante poner eso en mente, ¿no? Es decir, hablar también con ellos de manera clara, coherente, empática, sin el tema de poder para promover ello, ¿no? Entonces, se obtiene resultados cuando se puede psicoeducar a los papitos. Entonces, tener la paciencia constante para poder lograr ello, ¿no? Si bien es algo complejo, es algo difícil, pero tenemos que intentarlo porque al fin y al cabo es el bienestar del alumno. Ujú, muy bien. Eh, También quería añadir una pregunta y no se preocupen los que han escrito por el chat. Si estás con el tiempo todavía disponible, estimada Wendy, para continuar con las preguntas. Hasta las 6 en punto. Sí. De acuerdo. Entonces vamos a ser un poco breves. Eh, Bien, en la práctica nos hemos encontrado con estudiantes que muchas veces tienen el temor de buscar esa ayuda que requieren. En este caso, más contextualizando a adolescentes. Entonces, como psicólogos, ¿qué podemos hacer para acercarnos a ellos sin, de alguna forma, incomodarlos, ¿no? Con o con esa detección que queremos realizar. En este caso, si digamos algún docente ya nos ha comentado una situación particular de ese estudiante, pero ellos no son quienes buscan la ayuda, entonces, ¿qué podemos hacer los psicólogos en ese caso? Bien. Lo que se ha visto, justo como me comenta, cuando un docente lo deriva o me señala alguna dificultad del alumno, es importante generar ese rapport de manera directa.
Se le puede invitar al espacio psicológico, sin embargo, no tocar directamente el tema, ¿no? Decir, ¿sabes qué? ¿Te pasa algo? ¿Estás preocupado de algo? No, que es muy invasivo. Es decir, antes de poder realizar nuestras dudas con respecto a quizá la problemática que él venga, etcétera, promover ese espacio de confianza, ¿no? Como bien hemos estado tocando desde el principio de la carrera, el rapport, esa confianza, ese que el alumno sienta que puede expresarse, ¿no? Entonces, lograr ese rapport es el tema que nosotros tenemos que practicar, leer, y no solo lectura, sino también ver cómo llegar a ese alumno, ¿no? Cómo llegar al tema de los adolescentes. Como les comento, la clave no solo es primero hablar del tema y ya cuéntame qué pasa, sino hablar de otras cosas a nivel general, a nivel cómo está su vida, ver cómo él se va calmando, va apaciguando, ya no está en su estado de alerta de qué me va a preguntar y voy a decir sí, no, tal vez, sino, y también las preguntas oportunas, ¿no? Es decir, no preguntas cerradas, cosas que sean como para un sí, no, tal vez. Y si se observa que se te está mencionando sí, no, tal vez, palabras cortas, y para ti, ¿qué es un sí? Si no, continuamos más hablando con él, ¿no? Entonces, ya después cuando se genera esa confianza, o al menos observas que ya no está tan tenso, está un poquito más relajado, se le va preguntando a más profundidad, ¿no? No de manera directa el problema por el que estás viniendo, sino con el fin de que él también nos pueda comentar un poco lo que está pasando, ¿no? Paulatinamente. Ujú, muy No sé. excelente. Eh, Hay una última pregunta en el chat, vamos a hacerlo. En estudiantes que tienen habilidades diferentes, ¿cuál sería el proceso de atención en este caso? Ok. En el tema justo de los alumnos que he estado viendo ahí, que me comenta síndrome de Asperger, en el tema de los alumnos con habilidades diferentes, es necesario, antes de poder mencionarlo, habilidades diferentes, que tenga el diagnóstico como tal, una presunción diagnóstica, porque si bien, por ejemplo, nosotros podemos ver características, rasgos, etcétera, no podemos catalogar al alumno, mencionarle, bueno, este niño es Asperger, ¿no? Sino tener mucho cuidado con el tema de poder, las etiquetas, dar a un niño. Sin embargo, si ya está confirmado el tema de sus habilidades diferentes, o una condición como tal, o un diagnóstico, etcétera, o una presunción, es necesario que, como les comentaba, el apoyo no solo es del psicólogo, sino es una colaboración, una red de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el alumno requiere terapias, requiere esas intervenciones, obviamente el psicólogo educativo no las va a brindar. Lo que sí compete en su rol como tal es hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Es decir, hablar con la mamá, tener las citas correspondientes con la mamá para que lleve las terapias en el entorno clínico, hablando de ello, entonces corroborar cómo se está yendo el avance, citar a la madre, observar al alumno, también hacerlo el tema de las fichas de observaciones que también se está manejando y ver cómo va yendo el progreso del alumno. Si se ve una conducta desencadenante, etcétera, citar a la mamá, ver el tema de cómo está yendo en el tema de su evolución. Entonces, lo que se suele solicitar es el informe evolutivo de terapia, es decir, cómo va yendo el tiempo de terapia del que está llevando, cuáles han sido los avances, cuáles han sido quizá las dificultades que aún sigue teniendo. Entonces, ese es el involucramiento que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, en base a lo que nosotros conocemos, en base a su informe evolutivo que nosotros revisamos, etcétera, y en base a la observación que nosotros también estamos teniendo en el aula, podemos hablar de ahí con el docente de cómo el tema de las actividades al realizar con él, ¿no? Póngase que tenemos a un niño que quizá le genere malestar, y hablando de una condición como tal, le genera malestar cierto estímulo, o también hay algún diagnóstico de, por ejemplo, cuando suelen escribir demasiado, también se cansan. Entonces, si hay un diagnóstico como tal, hablar con el docente o su tutor a cargo para tener consideración
con respecto a esas características del alumno, ¿no? Entonces, la función del psicólogo parte del involucramiento que tenemos que tener con los niños de habilidades diferentes. Perfecto. Muchas gracias, estimada Wendy. Ya para finalizar, ¿nos podría dar algún mensaje a los futuros psicólogos sobre el papel de los psicólogos educativos en este caso? Ok, bueno, mi mensaje parte a las personas, o bueno, los alumnos, que la mayoría están en esta ponencia, es básicamente si te interesa el tema del ámbito educativo, es necesario que te involucres, es necesario que tengas el conocimiento de que no solo es el apoyo con el alumno, sino con toda la comunidad educativa. Es decir, tener una red de apoyo, aprender el tema más de en tu formación ahora que la Universidad César Vallejo tiene una malla curricular en cuanto a las prácticas excelente, que me parece muy más completa, por así decirlo, en la experiencia que yo he estado, lo cual es aprender cómo se hace un uso adecuado de ello, ¿no? Cómo yo hago mi evaluación, cómo hago mi intervención, cómo hacer mi consejería realmente, como les mencionaba, no solo se trata de pongo al alumno y hablo con él, no, sino qué estoy haciendo yo, qué estrategias estoy usando para solucionar ello, ¿no? Una orientación adecuada. Entonces, si a mí me interesa el ámbito educativo, es necesario que yo esté comprometido con no ser un profesional más del montón, sino un profesional que genere cambios y que apoye y que ayude por el bienestar de toda la comunidad educativa. Muy bien. Muchas gracias, estimada Wendy. Ya estamos al tope del tiempo. Agradecemos en gran manera su participación por esta valiosa ponencia y también invitarlos a todos los estudiantes, a todos los que se están formando en esta carrera de psicología, a participar continuamente de nuestros jueves psicológicos. Es un espacio enriquecedor de mucho aprendizaje, como ha sido el día de hoy. Una vez más, muchas gracias y hasta la próxima edición del jueves psicológico.